Se desempeña como profesor en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Sus investigaciones se centran en la historia de lo político, particularmente en la revolución, el itinerario de la democracia y las izquierdas. Algunos de sus libros: Los socialistas colombianos, 2024, La batalla de Boyacá, Hombres, Mujeres, Experiencias, 2019, La revolución neogranadina, 2013, Todos son iguales, estudio sobre la democracia en Colombia, 2012. Entonces tiene la palabra el doctor Isidro Vanegas. Mario, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por venir a escucharnos, a participar de estos diálogos académicos. Yo quiero presentar una reflexión acerca del vínculo que han tenido los intelectuales con la violencia. Vínculo que ha sido muy estrecho y que no ha sido, y justamente es una de las ideas fuertes, no ha sido de simples observadores, sino también de agentes de la violencia. La idea era hacer un recorrido por toda la historia republicana, pero obviamente no lo podré hacer. Haré algunos apuntes sobre el 19 y me concentraré en el rol de los intelectuales en la violencia en la segunda mitad del siglo XX. Pero antes quiero decir un par de cosas que me parecen importantes. ¿Qué considero que cabe dentro de mi definición, dentro de mi caracterización de los intelectuales? Es una definición, digamos, minimalista. Para mí, los intelectuales son los creadores de representaciones, no solo de discursos, no solo de productos, de artefactos impresos, sino de representaciones que están destinadas a la escena pública, a entrar en conflicto en la escena pública por esa naturaleza problemática y divisiva de la escena pública en el régimen democrático. Algo que me parece sustancial en términos metodológicos es el hecho de que la intervención de los intelectuales, como en general la violencia política, a mi juicio se puede leer de manera bastante compleja, de manera bastante pertinente, si consideramos que el régimen democrático se juega básicamente en el problema de la representación política. En el problema de la representación política, en el doble sentido en que Pierre Rosanvallon ha planteado la representación. La representación normalmente la entendemos como la representación como mandato, es decir, elegir a quienes van a gobernar, a quienes van a formar una constitución. Rosanvallon introduce otra dimensión que me parece incluso más importante. La representación es también un proceso de figuración del pueblo. Digamos, la representación tiene como propósito también forjar el pueblo, esculpir el pueblo. El pueblo no preexiste al hecho político desde este punto de vista. Entonces, los intelectuales son parte de esos actores que combaten por representar al pueblo. Por eso hacen política inevitablemente y por eso se involucran en todos los grandes dilemas de la República, porque forman parte de esos agentes que se disputan la elaboración de la palabra legítima en la República. Ahí me viene a la mente otro autor absolutamente indispensable en este punto, François Furet, señala cómo en el caso de la Revolución Francesa, pero podría decirse de todas las revoluciones que instauran la democracia, el gran problema de la Revolución Francesa es que instituye un combate por la palabra legítima. Y ahí entran directamente en escena los intelectuales. Bueno, dicho esto, diré algunas cosas muy generales sobre el 19. Los intelectuales, ya, obviamente en el siglo XIX no existe esa noción de intelectual tal como la conocemos hoy, hablamos de publicistas, hombres públicos, etcétera, etcétera. Pero el
el sujeto que interviene en la escena pública forjando representaciones existe en el siglo XIX. Los franceses inventaron ese cuento de que el intelectual solo aparece después de la Affaire Dreyfus. Eso es uno de esos carretazos que se echan los franceses para creerse el ombligo del mundo. Entonces, en la revolución neogranadina, por supuesto que los intelectuales intervienen en ese mismo sentido de creadores de representaciones, de forjadores de la enemistad respecto a la metrópoli, de forjadores de ideas de república, de concepciones de república que entran en combate. Pero quiero resaltar cómo se agudiza esta intervención polémica de los intelectuales durante el periodo de la República, de las reformas y de la Revolución Liberal de mediados de siglo. Y solo quería, a propósito de eso, traer a colación aquí una frase de Manuel Ancísar. Manuel Ancísar es uno de los grandes intelectuales en todo el sentido de la palabra que se le quiera dar en el siglo XIX. Era, además de todo, un hombre bastante tranquilo, bastante mesurado. Y eso nos permite captar el significado de una frase que escribe a mediados del siglo XIX Ancísar sobre este tema. Cito: ¿qué importan algunas víctimas si nuestra sociedad se perfecciona, si la América progresa, si la causa del género de los hombres gana terreno, si el reinado de la justicia se realiza? Dice Ancísar. Y complemento esta idea de Ancísar con una expresión, con un par de líneas de unos versos de Víctor Hugo. Víctor Hugo fue muy importante en el pensamiento político del siglo XIX. Y decía Víctor Hugo esto: las revoluciones que vienen a vengar todo hacen un bien eterno en su mal pasajero. Repito, las revoluciones que vienen a vengar todo hacen un bien eterno en su mal pasajero. Parece muy revelador de una actitud, de un sentimiento que está implícito incluso hoy, en quienes defienden la violencia política. El mal que produce la violencia revolucionaria es pasable, se puede permitir el revolucionario la violencia porque eso que le va a procurar a la sociedad es infinitamente mejor que ese mal que le está procurando para llegar a esa meta grandiosa. De hecho, me parece que ahí está definida en gran medida la argumentación de la violencia revolucionaria en el siglo XX y de la justificación de esa violencia revolucionaria en el siglo XX. Como les decía, quiero pasar a la década de los 60 y 70, porque en este periodo me parece que cristalizan muchas de las pautas intelectuales de los discursos, de las justificaciones, de la manera de intervenir de los intelectuales en la escena pública a propósito de la violencia, y que se ve con muchísima claridad ese papel activo de los intelectuales en la generación, en la procreación, en la reproducción de la violencia. Se trató, pienso yo, de una etapa en la que los intelectuales se engancharon de modo generalizado con la violencia política. Lo dejan ver, por ejemplo, unas palabras de Enrique Santos Calderón, que fue es muy conocido, es uno de los gestores de una revista muy importante en los 70, que fue Alternativa, que fue la principal publicación de la izquierda en los 70. Aún sigue siendo un hito y un mito esa revista. Y Santos admitía que casi todos los intelectuales de izquierda en los 60 habían sido guerrilleristas. J. Mario, un poeta nadaísta, J. Mario Arbeláez, hacía una afirmación semejante, describiendo esos años como los de la bendita insurgencia, cuando había que ser irrestricto de la revolución, cantor de la guerrilla y suscriptor de Alternativa. Muchos académicos que hacían oír sus voces dentro y fuera de la universidad elogiaron abiertamente la violencia. Lo hicieron los sociólogos más reconocidos, como lo fueron en su momento Camilo Torres y Orlando Falsborda.
Estanislao Zuleta afirmaba hacia 1963 que la revolución socialista que era preciso llevar a cabo no podía hacerse sino a través de la violencia. Estanislao va a cambiar, por supuesto, de opinión luego. Incluso un historiador que hizo unos trabajos muy importantes, Juan Friede, que era antropólogo, historiador, escribía, escribía quizás de manera tan enredada como hablaba, era de origen ucraniano, pero decía que desde tiempos atrás y aún actualmente son las guerrillas y no un ejército disciplinado con las cuales se defiende al pueblo sediente de paz, de la injusticia y opresión. Bueno, poco enrevesado esto que decía Juan Friede, pero lo que quiero subrayar es la persistencia, la generalidad de esta simpatía, de de esta inclinación por esa violencia redentora. Quienes creyeron en las bondades de la violencia no fueron unos cuantos intelectuales del ámbito universitario aislados entre sí. En aquellas décadas en la Universidad Nacional, y tomo esta frase de un texto de William Mauricio Beltrán, que estudió este asunto, dice, en la Nacional, si no eras trotskista, ni comunista, ni maoísta, tú no tenías identidad, no eras nada, no eras nadie. Algo semejante podría decirse de las demás universidades públicas de la época. Y dado que todas esas corrientes de izquierda, de las que parecía una obligación ser militante, le apostaban a una revolución socialista, puede decirse con seguridad que entre los intelectuales universitarios hubo un apoyo, incluso un involucramiento amplio con la violencia. Por supuesto que no solo en las universidades florecieron estas ilusiones con la violencia. Entre los literatos pasó algo semejante. Gonzalo Arango, un poeta nadadista, decía en el 64, contesta con bofetadas a las bofetadas, a la muerte con la muerte, convierte el terror, si es necesario, en una ética de salvación. No conquistes tu reino con oraciones, sino con violencia. Algunos años después, Humberto Valverde, que es otro escritor, novelista, llamaba a demoler el orden social de manera violenta para que los proletarios perdieran sus cadenas y ganaran un mundo nuevo. Por supuesto que esta era una consigna marxista llevada a la voz, a la boca de este escritor. Bueno, hubo muchos más escritores en sus poemas, en sus ensayos, sus novelas, sus intervenciones públicas que le entregaron su corazón a esa ilusión de la violencia redentora. También en las artes plásticas, en el teatro, encontramos esa misma simpatía generalizada. Basta con decir que la mayoría de los grupos de teatro importantes en los 60 y 70 eran filiales de los partidos políticos revolucionarios y que por lo tanto defendían la revolución, exaltaban las vías anticonstitucionales para llegar a ese Edén. Aquí vale la pena indicar una cosa. Respecto a que hay dos formas de violencia con que las distintas organizaciones de izquierda apostaron a tomarse el poder. La primera, a la cual se suele limitar el tema, fue la guerrilla, que por supuesto fue exaltada por los militantes y simpatizantes de los distintos grupos armados que nacieron en los 60 y 70. La segunda forma de violencia revolucionaria, tal vez más importante y más amplia, fue la insurrección, a la que le apostaron no solo el MOIR y muy diversos grupos trotskistas, con sus intelectuales detrás, por supuesto, sino también los comunistas, en su conocida estrategia esquizofrénica de la combinación de las formas de lucha. La apuesta por la violencia no se reducía, sin embargo, a la formación de unos aparatos armados y al diseño de unas estrategias para el gran día de la toma del poder. Un componente primordial de la violencia revolucionaria era el enardecimiento continuo de las pasiones militantes y la descalificación absoluta y constante de los supuestos enemigos de los grupos sociales llamados por la historia a destruir la democracia y el capitalismo. Por supuesto que no todos, en la década del 60 y 70, no todos los intelectuales fueron defensores de la violencia. Bueno, a ese respecto hay un libro interesante de Jorge Giraldo, aunque
me parece que generaliza demasiado la experiencia. Por ejemplo, Jorge Orlando Melo, que aparece como uno de los adalides constantes que los que rechazaron siempre la violencia. Sin embargo, uno encuentra en los años 70 a Melo en este proyecto de Alternativa. Alternativa fue un proyecto financiado por el M-19, eso lo reconoce Enrique Santos Calderón y otra gente, ¿sí? Entonces, pero hubo, por supuesto, gente que no participó de manera activa o entusiasta en esa defensa de la violencia. Hubo quienes rechazaron esa violencia. Por ejemplo, en la Nacional hay un libro interesante de Nicolás Rudas, me parece un libro muy bueno sobre la violencia en la Universidad Nacional, y muestra allí algunos sectores de la universidad que contravinieron ese afecto generalizado por la violencia y las armas. Por supuesto que el único espacio donde los intelectuales se expresaron no fue la universidad, por supuesto. Pero la universidad tuvo una importancia enorme en la creación y la acreditación de los productos intelectuales. De hecho, el profesor universitario pasó a ocupar el lugar del periodista como el prototipo del intelectual. Los intelectuales universitarios tenían la ventaja de que su labor parecía confundirse con la ciencia y la verdad. Parecían hablar exclusivamente a partir de la fría razón. Los intelectuales declaraban ruidosamente su autonomía respecto a los partidos tradicionales, los poderes económicos y en general respecto a lo que llamaron el orden social y político burgués. Al mismo tiempo declaraban ruidosamente su adhesión a la utopía política, esto es, a la utopía socialista. No se detuvieron mucho a tomar en consideración la contradicción manifiesta que hay entre las lógicas internas de la producción científica y la utopía política, que está constituida por cualquier cosa menos por la lógica científica. En el mismo sentido, sustituyeron el vínculo con los partidos liberal y conservador por la militancia o la simpatía hacia otros partidos de izquierda que demandaban una fe completa en la utopía socialista y en las ideas y las organizaciones que la realizarían. Así pues, la universidad no le dio un carácter nuevo al intelectual, cuyos frutos siguieron estando sobredeterminados por las lealtades y las tensiones políticas. Sin embargo, el pedestal universitario, por un lado, reforzó la ilusión de objetividad o de cientificidad del discurso intelectual. Por otro lado, le dio al intelectual profesor un público cautivo con tiempo de sobra para saciar su enorme energía. Pasando al punto del objeto de la violencia, en este periodo el objeto generalizado que se le dio fue el de llevar a la revolución socialista o comunista. La violencia revolucionaria fue justificada no como una respuesta a la violencia de la o las clases sociales enemigas, argumento que fue accesorio, sino en razón de que la violencia le permitiría a la vanguardia política, conocedora de las leyes de la historia, la implantación de la sociedad comunista o socialista, que le daría a la humanidad la felicidad definitiva, un estado donde los hombres quedarían redimidos de los vicios de su antigua sociedad. La violencia engendraría aquel mundo nuevo. Aún en 1981, Gabriel García Márquez proclamaba que la violencia es la gran partera de nuestra historia. La adhesión de los intelectuales colombianos a la violencia revolucionaria no hay que buscarla en amplios o sofisticados discursos, que es un poco lo que hace Posada Carbó en un apunte muy interesante, pero que me parece que no capta la importancia de otro tipo de discursos, de otro tipo de artefactos a través de los cuales se legitimó, se difundió, se defendió la violencia. Como en muchos otros campos, a los intelectuales les bastó con lo que había en el mercado de las ideologías. En favor de la violencia había argumentado Marx y con mayor amplitud y vehemencia Lenin, así como todos los dirigentes soviéticos, además de los líderes revolucionarios latinoamericanos. Se habían pronunciado a favor, igualmente, los más famosos intelectuales franceses, empezando por Jean-Paul Sartre, y se habían pronunciado historiadores de renombre, supuestamente conocedores del país como Eric Hobsbawm.
La empatía de los intelectuales hacia la violencia se vio en sus afirmaciones, en su defensa de ella, pero sobre todo en sus silencios. Silencios respecto a los muchos actos bárbaros que iban siendo necesarios para convertir a Colombia en un Edén. Muy pocos llegaron al menos a pensar que el cambio revolucionario conllevaría dolor y brutalidades. Algunas víctimas, como había anticipado Manuel Ancísar en 1848. Orlando Falsborda lo intuyó, pero automáticamente encontró el antídoto. Cito: la historia enseña que es posible hacer revoluciones radicales más sin crueldad, totales más sin el inútil sacrificio humano. No sé en qué revoluciones radicales sin crueldad estaba pensando Falsborda. La historia, que por sí sola no enseña nada, al menos podría haberlo advertido de la futilidad de su esperanza. Ni qué decir de las enseñanzas que hubiera podido sacar de los sacrificios humanos que se han hecho en Colombia por hacer una revolución radical. Bueno, antes de finalizar, una precisión. No me he referido a los intelectuales de derecha, tanto por razones de brevedad como por el hecho de que los intelectuales de derecha han sido menos numerosos y menos notorios desde mediados del siglo XX. Yo creo que el conservatismo fue derrotado en términos filosóficos en los años 40. Sin embargo, no porque sean menos numerosos los intelectuales conservadores o de derecha, han dejado de ser también agentes de violencia, como lo han sido en décadas recientes, justificando y alentando el paramilitarismo y los abusos atroces en algunos agentes del Estado. En este sentido es importante subrayar que en el ámbito de la universidad, en la década del 60, la hegemonía de los intelectuales de izquierda fue aplastante, como lo indica Gonzalo Sánchez, que dice esto: la debilidad de una intelectualidad de derecha, la ausencia de una intelectualidad orgánica de la derecha en la universidad, afectó profundamente la maduración de la intelectualidad de izquierda. La intelectualidad de izquierda no tenía contendores en los estrados universitarios. En consecuencia, no había debate. Y en consecuencia, la intelectualidad de izquierda hablaba para sí misma, aunque su pretendido interlocutor era el pueblo. A comienzos de la década de 1930, los liberales aludían a los puñales benditos para referirse a las armas homicidas que estaban legitimando algunos curas de la zona de García Rovira en Santander con sus prédicas sectarias. Antes y después, buena parte de la intelectualidad colombiana ha producido actos discursivos semejantes en su naturaleza y en sus consecuencias. Tal vez sea hora, digo yo, de que los intelectuales tomen nota de la peligrosidad de ciertos artefactos dialécticos que lanzan a la escena pública. Les agradezco. Bien de tiempo. Bien de tiempo. Sí. Yo tengo una pregunta, profesor Isidro, y es relativa al hecho de que François Furet muestra en su libro Pensar la Revolución cómo los intelectuales franceses especialmente hicieron una lectura particular de la Revolución Francesa para situar también, para leer la Revolución Rusa. ¿Sí? La Revolución Rusa terminó siendo leída como una etapa superior o posterior a una revolución incompleta, que había sido la francesa. Y a mí me llama la atención eso, porque usted lo cita él, y porque el caso colombiano no lo conozco, y quería preguntarle si sucedió algo similar con los intelectuales colombianos, y pues cómo leyeron ellos las revoluciones los republicanas de las primeras décadas del siglo XIX, y cómo leyeron a sus actores. Y no sé si me parece muy actual tal vez el comentario, porque parece que en el debate más reciente es como muy presente también esa idea de Bolívar revolucionario y de una serie de actores de ese momento. No sé, tal vez un poco enredado en mi comentario, pero creo que hay algunos elementos ahí para... Sí, no, para nada enredado, me parece muy pertinente. Efectivamente, un aspecto
muy importante de Fourier es poner en relación esas dos revoluciones, la Revolución Rusa y la Revolución Francesa. Yo creo que ha pasado no solo en Francia, pero en Francia fue particularmente como palpable esa conexión que se establece entre una revolución que se considera la apertura, el inicio, y una revolución que se considera como el cierre, la conclusión, el desarrollo, la plenitud de eso que había comenzado, sobre todo en el periodo jacobino. En el caso nuestro también es muy pertinente el apunte suyo, porque la revolución nuestra, la revolución neogranadina que llamo yo, se coloca como el paradigma, se piensa como la culminación, o por lo menos un momento absolutamente esencial de la construcción de esos grandes principios republicanos. Pero la revolución no puede, digamos, impedir que esos actores, esos agentes, esas corrientes que hace nacer, le reclamen a esa revolución su carácter inconcluso, ¿sí? Que reclamen para sí el derecho de terminar esa revolución. Mucha gente ha hablado de la revolución inconclusa o revolución frustrada. La izquierda en algunos momentos ha reclamado ese rol de culminadora de la revolución, ¿sí? Entonces, la revolución hizo unas promesas, no las cumplió. Nosotros vamos a hacer una revolución nueva para cumplir esas promesas, para llevar a su término esas promesas de la libertad y de la igualdad, ¿sí? Entonces, es muy, muy importante ese referente de la revolución inaugural que abre, bueno, se ha hablado mucho aquí de un término que yo quiero traer de nuevo aquí a la escena, es el tema de la autoinstitución de lo social, ¿sí? Las revoluciones, estas revoluciones de la democracia, de la república, lo que hacen es hacer que la sociedad pase de pensarse fundada en un orden trascendente a pensarse fundada en la inmanencia. Entonces, eso hace que todo el tiempo la gente piense que tiene que intervenir, que puede intervenir, que es legítima su intervención y que esos ideales, esas promesas que me parecen fundamentales de la democracia, sean finalmente materializadas. Entonces, ahí tenemos gran parte del asunto revolucionario está involucrado en este problema de la conclusión de la revolución. Muchas gracias. Tengo un comentario y un par de solicitudes de aclaración o preguntas. El primer comentario es un saludo a que haya una versión, digamos, más, digamos, desde otro ángulo del papel de las universidades. Yo tengo en la cabeza en este momento el estudio que presentó Mauricio Archila para el Centro de Memoria Histórica, en el que solamente habla de la violencia contra la Universidad Nacional y no desde la Universidad Nacional, al menos desde el punto de vista intelectual, sino más material. Dicho eso, su presentación me evoca la reacción del posmodernismo al modernismo, y voy a explicar a qué me refiero. Cuando uno ve un vacío o uno ve un problema en un discurso hegemónico, y me refiero en este caso a lo que usted mencionaba del caso de la presentación anterior de la profesora Olga, muy fuerte hacia la, digamos, versión liberal. La suya me parece la imagen especular de lo mismo en el otro sentido. Es decir, en el intento por dar otra versión exagera. Y le voy a dar dos ejemplos para que son mis preguntas, digamos, en aras de la rigurosidad. Usted dice que Orlando Falsborda tuvo también simpatía con la violencia. Me gustaría que nos dijera qué es lo que expresa eso
cuando precisamente ahí hay una diferencia entre Falsborda y Camilo Torres. Falsborda es parte más de un terraformismo y participa, por ejemplo, en la administración de Alberto Lleras. Falsborda tiene una relación muy cercana con la Fundación Ford, que tengo mis serias dudas de que si hubiera sido tan cercano a la violencia de la Fundación Ford. Yo leí la correspondencia con la Fundación Ford. Y sale de la Universidad Nacional acusado de ser imperialista. Es decir, por la izquierda extrema dentro de la universidad. Entonces quisiera saber de dónde se funda la idea de que Falsborda es simpatizante de la violencia. Y luego usted dice que la revista Alternativa fue financiada por el M-19. Es así que me parece interesante. Cuando Alternativa se crea en el año 74, el M-19 está apenas surgiendo, desaparece en el año 80. Y lo que sí sabemos es que el M-19 era muy pobre, como para andar financiando una revista. El M-19 tiene el primer golpe financiero importante con la Embajada Dominicana. Pero es más complejo que decir que Alternativa es financiada por el M-19, o en qué, o de pronto me equivoco y usted tiene más evidencia de la que a mí se me viene a la cabeza. Gracias. Vale. Bueno, muy bien. Frente a este tema de la simpatía de Falsborda con la violencia y del M-19, hay que tener en cuenta que la vida de un hombre público no es un paquete compacto, ¿sí? Y evidentemente, evidentemente no se puede decir evidentemente nada, pero hay varios Falsbordas, digamos, ¿sí? Uno es el Falsborda estructuralista, el funcionario, el escritor, el coautor del libro sobre la violencia, y otro es el Falsborda de finales de los años 60, que estudia la Revolución Inconclusa, y que se va a poner en práctica su discurso de la, digamos, su metodología de investigación. Y allí encontramos a otro Falsborda ligado ya a las movilizaciones campesinas, a la ANUC, a las tomas de tierras. Hay sobre ese tema, por ejemplo, el libro de Múnera sobre la ANUC me parece muy revelador de la politización de la ANUC y de las tomas de tierras y la cooptación de ese espacio por parte de esa izquierda revolucionaria que buscaba no la reforma agraria, sino la toma directa de la tierra y la revolución agraria manu militari, ¿sí? Y sobre ese Falsborda, es ese Falsborda, segundo Falsborda, el que yo invoco aquí como un promotor de la violencia alternativa. No le puedo citar aquí exactamente la página del libro, pero Enrique Santos, en sus memorias, sí, no le puedo decir exactamente la página, pero en sus memorias, Enrique Santos Calderón, porque Enrique Santos, usted sabe que fue el fundador, uno de los fundadores principales. Es una página. Pero es que puede ser menos, puede ser una línea. Es que el asunto no es de la cantidad. ¿Es autorizado o no? Es decir, ¿Enrique Santos sabe de lo que habla o no? Ese es el punto. Eso no cruza fuentes. Bueno, sí. Entonces, ahí está la fuente. Enrique Santos no tiene por qué venir me parece, por supuesto, uno como historiador tiene que hacer crítica de fuentes, pero yo me pregunto, Enrique Santos, ¿por qué diría mentiras? ¿Por qué pues se pondría él en esa posición un tanto incómoda de reconocer que en su momento él participó de esa artimaña de recibir financiación del M-19? El M-19 empieza formalmente en el año 74, pero antes hay unos grupos muy importantes que ya están formados, que están en actividades ilegales. Toda esta gente que viene de las FARC desde finales de los años 60 ya está activa, está haciendo formación, está haciendo operativos militares. Bateman, Iván Marino, etcétera, etcétera. Y los de la
el sector socialista de la ANAPO. Entonces, no es que el M-19 comience en el año 74. En el año 74 aparece oficialmente, pero los líderes, las corrientes que confluyen a esa formación ya tienen una intervención muy importante en la vida pública, particularmente de la izquierda. Entonces, eso sería lo que yo podría decirle respecto a eso. Profesor Isidro, pues muy interesante su presentación, pero me sonó una pregunta. ¿Qué intenciones o qué motivaciones tienes en estos intelectuales de promover de alguna manera tan justificadamente la violencia? ¿Y qué características tienen estos intelectuales? Un ejemplo, ¿de qué tipo de universidades suelen ser la mayoría de estos intelectuales? ¿Qué condiciones propician? O si, por ejemplo, fueron todos de buen nivel socioeconómico o hay de todo un poco mezclado. Vale. Bueno, no, yo quiero subrayar una cosa, y es que yo en la ponencia presenté el rol, la concepción de la violencia por parte de los intelectuales en la década del 60, 70, pero los intelectuales, esos forjadores, esos agentes de la escena pública, fueron también agentes de violencia en el siglo XIX. ¿Sí? Pues encontramos en los liberales no solo a Ancísar, sino a un montón de liberales expresando la esperanza de que la violencia pudiera regenerar el cuerpo social, que pudiera resarcir los atentados contra la libertad, etcétera, etcétera. Entonces, no es solo estos intelectuales de finales de la segunda mitad del siglo XX los que se colocan como promotores de la violencia, ¿sí? Ahora, sobre estos intelectuales de los años 60 y 70, en realidad no tiene mucha importancia su origen social. Pues a la universidad van sobre todo las clases medias. Los intelectuales normalmente provienen de esas clases medias, pero también provienen de sectores, digamos, socialmente más altos. Bueno, es que aquí hablar de burguesía en Colombia es un poco fuera de lugar, pero de sectores sociales más acomodados, con un estatus mayor, pero en realidad no importa tanto su origen social, sino más bien su filiación con un proyecto político escatológico, ¿sí? Es la ilusión de que mediante la instauración de un cierto modelo de sociedad, la humanidad va a entrar en una fase absolutamente distinta, va a haber un nivel antropológico absolutamente superior, y esa es la apuesta que alimenta esa simpatía por la violencia. Profesor Páramo. Una cosa muy al punto, me pareció muy interesante la discusión del profesor de Grey, Isidro. Quiero terciar en el asunto, pero sí es una observación con respecto a una pregunta, Isidro. Me parece muy sugestivo el camino por donde ustedes llevan la argumentación. Sin embargo, me hace pensar algo lo que observa Alexis, y es, solemos tener una idea implícita que yo sigo reconociendo en su lectura, del intelectual como alguien eminentemente coherente. El mundo académico está lleno de intelectuales demagogos. Digamos, la intelectualidad ejercida en la tribuna universitaria es profundamente, o es proclive a ser profundamente demagógica. De lo cual yo debo decir, Alexis, que la primera vez que yo vi a Malborda en el año 91, recién entrado a la universidad, fue él amenazando con que quede en Palmonte. Bueno, pero es que estaba haciendo campaña. Por eso, es decir, por el M-19. Voilà. Sí, entonces, digamos, ese lugar que no necesariamente es moralmente, o sea, no viene a cuestión de una discusión moral, es simplemente la cuestión de la coherencia y los múltiples matices que aparecen en estas figuras conforme el escenario al cual están interpelando, conforme la financiación que obtienen.
El otro asunto que no puedo evitar decir es que yo tengo varios testimonios de esmeralderos de la primera generación que alcancé a registrar en los años 90 y otros libros financieros del EFE, o se precian de eso. Y era plata. Yo no sé si eso se fue alternativa o no, eso no llega, pero había plata por medio. Todo el occidente de Boyacá se extendió, vio en el EFE una oportunidad importante y de la primera generación plata para el M19, cantidades que no eran deseables para el delantero. Aprovecho que dice aquí tiene una palabra para decir esto. Me parece que la forma como usted está, digamos, encarando este problema debe ser un poco más compleja. Es decir, agentes de la violencia no son solo quienes han apoyado en determinados momentos a los grupos guerrilleros. Hay un contexto que explica esto. Es decir, los años 60, 70, justamente, creo que hay que tener en cuenta lo que estaba pasando, Cuba, estas cosas. Para mí, casi que el problema sería más bien después, en efecto. Es decir, el camino de un Estanislao Zuleta es muy iluminador. Un intelectual que pues puede creer, para oponerse a la violencia estatal, al arbitrio, que hay que meterse o apoyar estos movimientos, que luego identifica, porque dice, mire, ¿esto qué es? Esto no puede ser. Y nosotros colombianos hemos vivido pues con unos grupos que se han exacerbado todos los tipos de violencia. Yo cuestionaría más a los intelectuales que después de, digamos, los 80 siguieron en esas, o que estuvieron realmente apoyando prácticas de violencia puramente instrumental, que también lo hubo en los 70, este tipo de cosas. Lo de, por ejemplo, yo lo pongo en el mismo plano, ocupación de tierras, un movimiento campesino. Sí, claro, puede haber allí otros sectores que busquen una incidencia en la línea, ¿cómo se llama? Supremo, o sea, pero no sé, me parece que hay como una homogenización de sectores, de grupos sin un real contexto sociológico, histórico y político. Vale. Sí. Bueno, no, el apunte de Carlos me parece muy pertinente. El mundo académico está lleno de gente que no se interesa en realidad por comprender, sino por movilizar, por expresar y promover su fe, sin importar básicamente nada de las condiciones en que uno supone que la actividad intelectual debe desarrollarse. Ahora, respecto a lo de Olga, pues bueno, creo entender como si la justificación de la violencia tuviera sentido en los 60, pero no la tuviera en los 80. Yo, si se trata de eso, no encuentro muy justificado eso. Es decir, suponer que la violencia revolucionaria se justifica porque en Cuba unos señores se toman el poder, estatalizan todo, hacen que cientos de miles de personas se vayan y luego forjan allí un orden social totalitario. Yo creo que no comparto esa idea de que hubo un proyecto revolucionario, unos actores revolucionarios loables en los 60, es decir, en sus inicios, y que luego se pervirtieron. Yo creo que de entrada el proyecto revolucionario estaba pervertido porque el horizonte era totalitario. ¿Sí? Ese es mi punto de vista y lo he expresado en diversos momentos y lo sigo expresando. ¿Sí? Entonces, por supuesto que es absolutamente repudiable lo que hacen posteriormente en los 80 y después. Una cosa muy importante de tener en cuenta es que un rechazo al secuestro por parte de los intelectuales solo se da de la década del 2010 en adelante. Yo, antes que me muestren un intelectual progresista que salga a la palestra, que escriba en una columna que el secuestro es abominable por sí mismo, no lo he encontrado. ¿Sí? Entonces, yo encuentro igualmente abominable lo uno y lo otro en uno y otro momento, porque, insisto,
Mientras el horizonte de la izquierda sea el horizonte de la revolución socialista y el horizonte de un orden, de una sociedad como la Unión Soviética o como Cuba, yo encuentro que eso a priori es repudiable, pero podemos discutirlo sobre, pero desafortunadamente no hay tiempo. ¿Se acabó el tiempo?